Buscan por favor Juan capítulo 6. Hoy sí vamos a tener una ardua labor. Juan capítulo 6, versículos 28 al 71. Lo vamos a ver todo. Juan capítulo 6, versículo 28 al 40. Vamos a ver en esta mañana. Esta es una sola sección de Juan. El tema de esta sección es el pan de vida. Jesucristo se revela aquí como el pan de vida. Dicen que el pan más nutritivo, según estudios realizados, es el pan de masa madre integral. Hasta pronunciarlo me cuesta. La doctora Sara Marín, una experta investigadora, nutricionista, afirma que uno de los panes más nutritivos del mundo es este tipo de pan. Entre sus beneficios, ella enumera 3 principales. Dice que, en primer lugar, ya que la fermentación es lenta y no lleva aditivos para ser fermentada la masa, mejora la digestión antes al momento de consumirlo. Además, conserva el grano entero y aporta fibras, vitaminas del complejo B y minerales. Y además, dice ella, que fortalece la microbiota intestinal. Estos son beneficios de este pan, y según estudios que se han hecho, este es el pan más nutritivo de la historia de la humanidad. Dicen de que todavía tenemos espacio para mejorar, pero que hoy por hoy este es uno de los panes más nutritivos que la humanidad ha visto. Por supuesto, en Juan capítulo 6 el Señor nos ha mostrado en los primeros versículos del capítulo 6 un milagro, una de las señales más emblemáticas, y es la alimentación o la multiplicación de los panes y los peces. Luego recuerda que inmediatamente después de esta señal, recuerden las señales que Juan ha marcado para enfatizar la verdad de que Jesucristo es Dios. Inmediatamente después de eso, Juan va y nos lleva al milagro, a la señal de Jesús caminando sobre el agua. Y aquí en del versículo 25 realmente hasta el versículo 71 nos muestra la revelación de Jesucristo acerca de Él como el pan de vida. Jesucristo es el pan de vida que tú necesitas. Jesucristo es el pan de vida que tú necesitas. En este pasaje se presentarán 6 explicaciones acerca del pan de vida que nos ayudarán a aumentar nuestra confianza y dependencia del Señor Jesucristo. Sé que el texto es extenso, desde el versículo 28 al 71, y es por eso que lo vamos a dividir en 3 secciones, divididos en 6 explicaciones acerca del pan de vida. 6 explicaciones que el Señor nos va a dar, y vamos a estar estudiando eso en las próximas sesiones. Pero ahora vamos a estudiar del versículo 28 hasta el versículo 40. Leemos ahí la palabra del Señor como está escrita. Dice Dios en su palabra: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera.
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos a orar, hermanos. Padre, venimos ante ti sedientos de ti, deseosos de escuchar tu palabra, deseosos de aprender de tu palabra, pero sobre todo, Señor, deseosos de que tu palabra transforme nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Ayúdanos, Señor, para que tu palabra hoy pueda ser explicada claramente, pueda ser entendida también claramente, y cada uno de nosotros podamos aplicarla a nuestras vidas. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a dividir esta sección del versículo 28 al 40 en tres partes. En primer lugar, vamos a ver allí la primera de las explicaciones. Son explicaciones, realmente son respuestas en alguna ocasión, pero cada una de ellas tiene un propósito de explicar algo que o se estaba entendiendo mal o se estaba diciendo mal. Jesús en este pasaje presenta estas 6 explicaciones acerca de la realidad, de la necesidad del pan de vida. En los versículos 28 al 29, comenzando realmente desde el versículo 25, y yo había dejado el versículo 28 y 29 porque pensé en un momento que eso podría ser una sola sesión, pero de ahí me arrepentí y comencé de nuevo a hacer toda la sección. Pero el versículo 26 al 29 nos hablan de la obtención del pan de vida. Recuerden que cuando ellos llegan allí le preguntan ¿cómo llegaste acá? Y después el Señor Jesús les dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ellos andan en busca del pan de vida. Además, en los versículos 30 al 33 vemos la distinción del pan de vida, como el pan de vida es una manera diferente de haber entendido las cosas a como ellos habían comprendido anteriormente. Jesús hace esta distinción de lo que es el verdadero pan de vida y lo que no era el pan de vida, como ellos lo consideraban en el maná del desierto. Luego, en los versículos 34 al 40 encontramos la disposición del pan de vida, esa facilidad que tenemos para encontrar el pan de vida, ese pan de vida que está siempre dispuesto para todos aquellos que le buscan. Luego, en los versículos 41 y 50 encontramos el origen del pan de vida, del versículo 51 al 59, la naturaleza del pan de vida, y por último, en los versículos 60 al 71, la denuncia al rechazo del pan de vida. Así que en esta sección vamos a estar analizando sobre las primeras secciones, las primeras 3 secciones de el pan de vida que tú necesitas. El pan de vida que tú necesitas. En primer lugar, vean allí la búsqueda del pan de vida. Versículos 28 y 29, Jesús les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Versículo 28. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Noten que la búsqueda desenmascarada, el Señor Jesús ha desenmascarado esta búsqueda falsa que ellos tienen por el pan. Sencillamente no es que lo están buscando a Él, no es que están interesados por el Señor Jesús, están interesados por lo que Él ya les ha dado, y eso lo vimos en el estudio anterior, en los versículos 25 al 27. Esa búsqueda era intensa,
pero superficial. Esa búsqueda era interesada y el Señor Jesucristo lo resalta y lo remarca una y otra vez. Esta búsqueda es redirigida por el Señor. El Señor les regaña y les dice: no están buscando bien, no están buscando lo que es realmente importante, están buscando lo secundario, están buscando las señales, están buscando los milagros, no están buscando al que deberían de buscar. Lo que deberían hacer es buscar al dador de las señales. Luego noten en el versículo 28, ahora comienza nuestro estudio de esta sección, que es la búsqueda con un entendimiento equivocado. La pregunta parece noble, pero desinformada. ¿Qué debemos hacer?, le preguntan, para poner en práctica las obras de Dios. Noten aquí la obra, esta obra probablemente pensada en cuanto a las obras de la ley. En el Evangelio de Juan se hace mucha referencia a las actividades que realiza un agente, alguien que realiza una actividad. A eso se le llaman obras, y generalmente hay una distinción entre buenas obras y malas obras, obras malas y obras buenas, obras perversas y obras piadosas. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Juan 3:19, donde dice que las obras de los hombres eran malas y por eso no venían a la luz. Además, son las obras malas de los hombres que les impiden acercarse al dador de la luz o a la luz verdadera. La ausencia de las obras delata a los falsos maestros en Mateo 23:3. Las obras que son hechas en Dios son las que aquellos que vienen a la luz hacen y practican. Solo en 2 textos más se traduce todo como hechos en lugar de obras, pero casi siempre se traduce como obras. La pregunta de las multitudes es: ¿cuáles son las obras que Dios quiere que hagamos? Esta conlleva una fuerte concepción de las cosas que habían aprendido del sistema rabínico. El sistema rabínico les había enseñado que hay que hacer cosas que ganen el mérito delante de Dios, que hay que hacer obras que nos ganen el favor de Dios. Los oyentes de Juan el Bautista, por ejemplo, cuando Juan el Bautista los bautiza, después que ellos han venido en arrepentimiento, le preguntan: Maestro, ¿y nosotros qué haremos? ¿Qué haremos? Por supuesto, estas personas que están aquí están hablando después de haberse arrepentido, están preguntando qué debemos hacer. Y eso es lo mismo que pasa con aquellos también que se acercan. ¿Se acuerdan cuando Pedro predica y dice que se compungieron de corazón? Y hermanos varones, ¿qué haremos nosotros entonces? ¿Qué debemos hacer? Ahora, esta misma concepción de hacer obras para ganarme el favor de Dios es lo que también el joven rico, cuando se acerca al Señor, le pregunta: Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? ¿Qué cosas haré? El sistema de obrar para obtener mérito delante de Dios había sido enseñado por muchos años. Realmente esa era su forma de ver las cosas, esa era su forma de entender que se gana el favor de Dios de acuerdo a lo que hacemos, de acuerdo a las cosas que realizamos. MacArthur, explicando esto, dice: filtraban las palabras de Jesús por medio de sus mentes retorcidas y creían que les hablaba de la necesidad de las obras para obtener la vida eterna. Hendrickson, también otro comentarista, dice: los oyentes no comprenden nada del sentido espiritual y verdadero del Mashal, o las colecciones específicas del Antiguo Testamento. Cuando Jesús menciona las obras, interpretan este término en un sentido más literal, como indicativo de las obras de la ley que uno debe hacer para ganarse un lugar en el reino. Los fariseos pensaban y contaban tales obras. Y noten que dicen: para poner en práctica las obras de Dios. No están pensando
en lo que a Dios le agrada, no están pensando lo que es mejor, están pensando en las cosas que deben de hacer para ganarse el favor de Dios. Y curiosamente, todavía en la iglesia evangélica, a pesar que entendemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe y que no es por obras, mucha gente insiste que sus obras son las que sostienen su salvación. Eso es equivocado. Nuestras obras son el fruto de nuestra salvación, pero de ninguna manera sostienen nuestra salvación. Nuestra salvación es por gracia. ¿Cómo fue nuestra salvación? Nuestra santificación es por gracia. Claro que hay una responsabilidad de los seres humanos de obrar, poner en práctica las obras que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo, pero eso no significa de que esas obras sean las que sostengan la salvación. No. Noten que le dicen para poner en práctica las obras de Dios. Note por favor el plural. No están pensando en una obra, sino en un sistema de obras que les haga sentir aprobados por Dios. Sin embargo, la palabra es clara en lo que se refiere a la salvación y la santificación. No es por obras, sino por gracia. La diferencia entre ellos y los discípulos de Juan es que aquellos habían sido bautizados, se habían arrepentido y están preguntando, ¿y ahora qué debemos hacer para vivir la vida cristiana? Es lo mismo que Pablo le dice a Timoteo, ¿recuerdan? Para que si tardo sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Te voy a dar instrucciones para que sepas cómo debes vivir si estás dentro de la iglesia, si eres parte de la iglesia. Noten que el versículo 29 Jesús interviene y les redirecciona su forma de pensar y ahora va a ser bastante explícito. Le dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No son las obras, es la obra de Dios. Jesús responde de manera clara y afirma, no hay muchas obras que Dios quiere para que ustedes encuentren el favor de Dios, sino solamente una. Hermano, espérese, pero ahorita me acaba de decir de que no es por obra, pero aquí me dice que el Señor dice que es por una. Y ya vamos a ver a qué nos referimos con eso. Esta es la obra de Dios. Note el contraste entre las obras y las obras, entre las obras de que ellos hablan y la obra que es de Dios, la obra de Dios. Además, note que la obra que tiene a Dios o que tiene Dios quiere, y lo que Dios quiere que las personas hagan. Él se ha revelado a los hombres y ha revelado lo que Él quiere que los hombres hagan. Es la obra que Dios quiere de ustedes, le dice Jesús, la obra que el Padre quiere que ustedes hagan. Ahora, ¿cuál es esa obra establecida por Dios para que ustedes la lleven a cabo? ¿Qué creáis? ¿Qué creáis? ¿Y por qué decimos que aunque es una obra, como la menciona allí el Señor Jesús, es una obra que viene por gracia? Porque la fe, ¿se acuerdan? Es por gracia. Todo es por gracia. El arrepentimiento es por gracia. La palabra podría significar creer, tener fe, tener confianza, creer con una implicación de confianza, dicen algunos escritores. Un diccionario llamado Kittel dice, habla de la palabra en el sentido de obediencia, como en Hebreos 11, donde la fe, la creencia resalta, se hace visible por las obras, El verbo, en la forma en que se encuentra aquí, aparece solo en 14 veces en todo el Nuevo Testamento y principalmente en el Evangelio de Juan, donde se usa 9 ocasiones. Siempre se traduce como creáis, el sentido prohibitivo de creerles a los falsos maestros. Los anuncios de la llegada de Cristo aparece también en Mateo 24, 23,
El Señor les advierte a sus discípulos de la necesidad que tienen de señales para creer. En Juan 4:48 les ha señalado eso, les ha remarcado esto. Les ha dicho que si no ven señales no van a creer. Además de que si no creen en que Jesucristo es el Mesías, en sus pecados morirán, según nos dice Juan 8:24, y el Señor Jesús se los va a decir con claridad. El propósito de la carta consiste en que los lectores, aquellos que van a recibir este evangelio, puedan creer y que creyendo tengan vida en su nombre. De manera que esta palabra, creáis, es un deseo de Dios. Es una actividad que no es puntual, que no es un evento específico, sino una forma de vida. Es creer y seguir creyendo, es creer y ahondar en esa creencia, es creer y seguir hasta el conocimiento pleno del Hijo de Dios, nuestro Salvador. Eso nos llevará toda la vida. Pero hay un evento, hay un punto donde eso comienza. No es que comienza y termina, no es como algunas personas piensan, bueno, creo ahora, pero mañana ya no creo. Hay gente que dice que cree y por un tiempo y después se apartan. Sí, esos son los de la parábola de los terrenos, ¿recuerdan? Que por un tiempo creen y su fe parece genuina, pero sencillamente es una fe falsa, es una fe superficial, es una confianza de a mentiritas. ¿Por qué? Porque con el tiempo se acaba, porque con el tiempo se termina, porque esa pasión que se sentía al principio termina. Y por eso es que Jesús les dice aquí, esta es la obra de Dios, esta es la obra que le pertenece a Dios y que Dios quiere que todos los hombres hagan, que crean en el que Él ha enviado. Es el deseo del Señor que ellos lleguen a creer. De hecho, ese verbo que usa ahí, creáis, está de un modo que indica un deseo de parte de Dios. Es un deseo de parte de Dios que ellos crean, un deseo de Jesús que ellos crean. Un sitio llamado Alerta Cristiana, citando a un estudio, a una casa encuestadora de Estados Unidos, Barna Research, aseguraron que el 52% de los jóvenes en Estados Unidos se sienten extremadamente motivados por adquirir más conocimiento de Jesús. Sin embargo, en ese mismo estudio muestra que muchos de estos jóvenes ni siquiera asisten a una iglesia. O sea, desde el punto de vista de los jóvenes estadounidenses, es que ellos pueden tener una fe en Jesús separado de la iglesia. Y en el libro de Hechos nunca encontramos eso. Nunca encontramos a un creyente separado de la iglesia. Siempre lo encontramos unidos a una iglesia. De hecho, cuando se iban a trasladar de una iglesia a otra, habían algunas cartas que se enviaban a la otra iglesia. Recuerden, no es lo mismo ahora que mandamos un texto y hacemos algo para saber que una persona se va de una iglesia a otra, sino que mandaban cartas que acompañaban a esas personas para que dieran testimonio de que esa persona no era un hereje, no era un perverso que se había ido de una iglesia, sino era un hermano que estaba moviéndose de otra iglesia, para otra iglesia por motivos personales. De manera que hay esta concepción de algunas personas que dicen que buscan hacer las obras de Dios, como los jóvenes que dicen que se sienten apasionados por Jesús, pero a la misma vez están buscando de manera equivocada. Están buscando el pan de vida de manera equivocada. En este punto es necesario que meditemos, porque muchas personas afirman buscar a Jesús, incluso dicen genuinamente que lo buscan de corazón, pero como la mujer samaritana podríamos decir que buscan a un Dios que no conocen. Jesús le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos. Genuinamente ya estaban adorando en ese monte, porque eso le habían enseñado a sus padres,
pero no se habían dado cuenta que la palabra del Señor enseñaba que la salvación venía de los judíos y que el lugar que Dios había estipulado para adorar era en Jerusalén. Estaban siendo desobedientes a la palabra, pero a la misma vez estaban pensando que estaban haciendo las obras de Dios. Es lo mismo que ellos están pensando aquí. Están pensando que quieren hacer las obras de Dios, están preguntando por cuáles obras tengo que hacer, como si hubiera una lista donde yo puedo ir chequeando, esto ya lo hice, esto ya lo hice, esto ya lo hice. Pero Jesús le dice, no, hay una sola obra, y es la obra de creer. Se deben de creer en el que Él ha enviado. Ahora noten el versículo 30 al 33, porque ahora va a haber un desafío, es un reto que lanzan estos hombres al mismo pan de vida, al pan de vida. Versículo 30, dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Noten que Jesús usa aquí varios términos sinónimos: pan del cielo, el pan de Dios, el pan de vida. Son términos sinónimos, se refieren al alimento espiritual, o sea, a Él mismo, aquel que suple todas las necesidades. Pero ya vamos a llegar allí. Vean el versículo 30 y 31, este desafío es reiterado. Ya antes han hecho esto, ya antes han pedido pruebas, han pedido señales. Es desconcertante la forma en que piden una señal más. Uno se pregunta que acaso no habían estado en la multiplicación de los panes y los peces, donde Jesús de esos pocos panes y pocos pececillos agarró y multiplicó inmediatamente al instante a la vista de todos allí. Que acaso no habían visto eso. Probablemente no vieron a Jesús caminar sobre el agua, y eso se entiende porque iban en el mar, pero habían visto esa señal. Habían estado presentes allí. De hecho, Juan nos dice al final del capítulo 20 que Jesús hizo muchas otras señales que no estaban registradas. Y el hecho de que Jesús les diga que han visto señales, que si no ven señales no van a creer, como lo hace con el padre del hijo, el hombre, el oficial del rey, en el capítulo 4, que le dice que si no vieran señales no creerán. Y aquí ellos están de nuevo con lo mismo. Haznos una señal más, queremos ver una señal más. Y uno dice, y estas personas están tan endurecidas que no importa lo que Jesús haga, siempre van a pedir algo más. Siempre van a tener excusas para no creer. Unos capítulos antes, Jesús ha dicho, si no viereis señales y prodigios, no creeráis. Pablo también afirma que los judíos buscan señales y los griegos sabiduría, pero que Jesucristo es la sabiduría de Dios. Este comentarista Leon Morris dice, ciertamente el plural del versículo 26 refleja que habían visto varias señales, pero no habían entendido su significado espiritual. En lo único en lo que se fijaban era en lo maravilloso, y por algún motivo eso no era suficiente. Se atrevían a decirle a Dios el tipo de señal que querían ver para así decidir creer o no. Y es mucha gente hoy que piensa, no, es que si Dios hace eso, entonces voy a creer y le voy a seguir. Es que si Dios me cumple esta petición, entonces voy a creer y le voy a seguir. Es que si Dios me sana, entonces le voy a creer y le voy a seguir. Eso no funciona así. Eso es parte egocentrismo, parte idolatría de uno mismo. No seguimos a Dios en nuestros términos, seguimos a Dios en sus términos. No venimos a Jesús en nuestros términos, poniendo nuestras condiciones, sino aceptando las condiciones suyas, sino aceptando sus propias condiciones. Aluden a la señal que Dios había hecho por mano de Moisés y dicen y aseguran, y esto es lo interesante de esto,
que aseguran que Moisés dio el pan del cielo. Y citan el Salmo, uno de los salmos, que se traslada hasta Éxodo 16, donde ellos habían recibido el maná. Pero si uno lee esa parte, basta leer esa parte de Éxodo 16 o del Salmo 78 para darse cuenta que en ninguna parte de la Biblia dice que Moisés les dio el pan del cielo. Moisés solo les dice: pónganse aquí que el Señor va a traer el pan del cielo. Pero quien trae el pan es Dios. Moisés no tenía ese poder. Moisés no tenía el poder de abrir el mar. ¿Quién abrió el mar? Fue Dios, no fue Moisés. Es claro que querían que Jesús les convirtiera o les convenciera con hechos milagrosos, que les demostrara que Jesús era el verdadero Mesías que ellos habían estado esperando. Según algunos estudiosos concluyen que probablemente este entendimiento procedía de algo que se había escrito en uno de los libros no inspirados, un libro que se llama Segundo libro de Baruch. En el capítulo 29, versículo 8 decía esto, miren, escuchen lo que decía este libro apócrifo. Y acontecerá en aquel tiempo que el tesoro del maná volverá a descender de lo alto, y comerán de él en aquellos años, porque estos son los que habrán llegado a la consumación de los tiempos. Ese libro de Baruch mostraba que el Mesías, cuando viniera, iba a traer de nuevo el pan del cielo, como lo había hecho Moisés, y eso lo habían concluido, ustedes saben, habían concluido porque Moisés les había dicho de que cuando vendría el profeta, uno que sería como él, haría las señales que él había hecho. Es interesante cómo es que ellos están trayendo esto y quieren de ese maná, quieren que haga Jesús un milagro como el que hizo allá Dios en la provisión del maná. Y Jesús les dice: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Noten, Jesús aquí hace un cambio que algunas veces se pasa desapercibido, porque les dice en pasado: no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da en presente el pan del cielo. O sea, el verdadero pan del cielo no era aquel, el verdadero pan del cielo es este. Noten que en el versículo 32 Jesús responde diciendo: amén, amén, de cierto os digo. Eso, cuando dice eso, amén, amén, o de cierto os digo, es que una verdad irrefutable, sumamente clara, va a ser presentada, incuestionable. Según algunos maestros bíblicos, esta expresión muestra la importancia de lo que está a punto de decir. En otras palabras, el Señor está a punto de desenmascarar esta falsa creencia de que fue Moisés quien les dio ese pan del cielo. 3 áreas de corrección que hace Jesús. Concierne al autor del maná. Moisés no era el autor del maná. El Padre de Jesucristo es el verdadero dador del maná. Concierne también a que el maná era para vida física, pero el pan del cual Jesús está hablando ahora es el pan que desciende del cielo y que está dispuesto a darla de manera permanente. Es un pan espiritual, evidentemente. También concierne a que el maná era una imagen, un tipo de lo que sería Jesucristo. De manera que Jesús es el verdadero pan del cielo. Este pan es diferente. El término pan no es extraño a tos. Cada vez que leo esa palabra siempre me da risa, porque una señora allá de Dulce Nombre un día andaba vendiendo quesadillas, ya les he contado esto algunas veces, y entonces estábamos terminando de almorzar y ella pasó vendiendo quesadillas y dijo: aquí les traía quesadillas, pero veo que ya se hartaron. Y le dije: ay, esta señora sabe griego, esta señora es de cuidado, aquí una teóloga. No, el término pan no es extraño, artos,
habla del pan de trigo, simplemente pan de cualquier tipo, aunque a veces es una referencia a la comida entera, algunas veces es una referencia a un pedazo de pan también, incluso a una comida modesta. Se usa de manera literal y también algunas veces de manera figurada. Jesús guía a los discípulos a orar, por ejemplo, por el pan nuestro de cada día. Es un pan literal, la comida completa de cada día, por las necesidades de cada día, que no es una referencia solo al pan, sino a todo el alimento necesario para vivir, incluso las cosas básicas para vivir, como vestuario. Es el pan nuestro de cada día. Algunas veces también tiene claramente una referencia a una realidad espiritual, por ejemplo en 1 Corintios 11:26 y Lucas 14:15, donde se habla del alimento espiritual. En esta sección también de Juan, el sentido del uso es claramente figurado. Juan no está hablando del pan como el maná, está hablando del verdadero pan del cielo, el verdadero maná. En estos versículos 23 al 58, Juan hace uso de la palabra pan en 8 veces en su sentido exacto, pero también ha hecho uso del término en los primeros versículos del capítulo 6, en el capítulo 6, versículo 5, donde habla de un pan físico, versículo 7, versículo 9, versículo 11 y versículo 13. Ahora, después de las referencias al maná que le hacen sus discípulos en el versículo 31, el Señor comienza a ofrecer lo que denomina el verdadero pan del cielo. Además, se refiere a ello como el pan de Dios, el pan de vida, el pan que descendió del cielo y además el pan vivo. El uso de pan del cielo tiene un sentido interesante, es una palabra que está ordenada para hablar de origen. Este pan viene de parte del cielo y generalmente el cielo suena una palabra para no mencionar a Dios. O sea, la idea, este pan proviene de Dios, este pan es el pan de Dios que está dando a los hombres, que está proveyendo a los hombres. Pero noten que este pan no solo es un pan del cielo, es un pan verdadero, el verdadero pan. No, el maná no era el verdadero pan. No, la multiplicación de los panes y los peces no era el verdadero pan. No, les estoy ofreciendo el pan de verdad, el pan verdadero, aquel que descendió del cielo. Esta palabra ahí que acompaña verdadero es algo seguro, algo cierto, habla de algo real, algo irrefutable. Esta palabra es usada en Juan, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 9, de la luz verdadera, y se usa esa misma palabra, verdadero. Ahora es el pan verdadero, o sea, que si hay un pan verdadero, hay un pan que no es verdadero. Hay un pan que, si bien puede ser que no sea el verdadero, aquel que era el que se esperaba o el que se creía, no era el pan verdadero. El pan verdadero es este. Habían otros panes, habían otras luces, pero solo hay una luz verdadera y solo un pan verdadero. Y este pan verdadero es el pan para vida eterna. Noten que este pan es dado para la vida del mundo. Eso es lo que dice allí en el versículo 32. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Habla obviamente de una vida sobrenatural, una vida espiritual. No habla de una vida natural, porque la vida natural ya la tienen los hombres. Está hablando de una vida que es espiritual. Juan usa mucho esta palabra vida. Y el hecho de que se la dé al mundo no significa universalismo, no significa de que todos los hombres del mundo van a recibir esta vida y que al final todos serán salvos. Y entonces, ¿por qué molestarnos por predicar si al final todos van a ser salvos? ¿Por qué preocuparnos por el infierno si al final todos van a ser salvos? Es más, preguntarnos, ¿y quién estará en el infierno si al final todos serán salvos? Como dice la iglesia romana. No,
Creemos que la Biblia es clara diciéndonos de que hay un destino para aquellos que no obtengan la luz verdadera, que no obtengan el pan verdadero, y es la condenación eterna. De manera que aquí el Señor les dice de que este pan es un pan que da vida a todos, no solo a los judíos. No solo es un pan como el maná que vino específicamente para el pueblo de Israel. No, este pan viene para dar vida a todos aquellos que el Señor ha escogido de toda lengua, pueblo y nación, que van a venir a Él, que van a ser salvos, que van a ser nacidos de nuevo. Este pan es el que alimenta a todos. Definitivamente tiene que ver con la vida que está a disposición, no solo de judíos, sino de todos los hombres en el mundo. Jesús hace un llamado genuino hacia todos los hombres. Este pan está aquí para dar vida a todos los hombres, pero necesitan arrepentirse, necesitan venir al Señor. Noten que en la tercera y esta parte es clave en el sentido que Jesús claramente está ofreciendo el pan del cielo a ellos. No los está engañando, es real, les está ofreciendo el pan del cielo. Les dice, miren, no fue ese pan, este es el verdadero pan y el cual el Señor les está dando. Aquí estoy, se los estoy poniendo a ustedes, se los estoy presentando a ustedes. Pero más adelante va a ser todavía más explícito, porque aún con todo eso vamos a ver cómo ellos siguen pensando, arraigados, como le pasó a Nicodemo, como le pasó a la mujer samaritana, arraigados a un pensamiento terrenal. Noten que eso debe de ser clave en este pasaje realmente. Hace algunos años escuché al hermano Henry Tolopilo predicar un sermón y me impactó, todavía recuerdo algunas cosas de eso, porque él mencionaba de que a pesar de que hay muchas religiones en el mundo, realmente solo hay dos religiones en el mundo: la religión de las obras, del mérito, y la religión de la gracia, de la fe. La religión del mérito está dividida en muchas denominaciones, muchas congregaciones, muchos grupos. Los musulmanes creen que esa es la forma de llegar al cielo, esa es la forma de encontrarse con Alá. Los católicos romanos piensan de que haciendo obras me voy a salvar, y ellos están justamente en este sentido creyendo que deben recibir algo para creer, deben de hacer algo para creer. Realmente muchas personas piensan de que si vieran algo, si vieran un milagro, por eso las congregaciones se llenan de noches de milagros, noches de gloria, porque realmente piensan de que si la gente ve milagros va a creer. Pero Jesús aquí les está diciendo, no es la forma. Ustedes deben de creer en aquel pan que descendió del cielo. Ustedes deben de venir a Él, deben de tomar ese pan. Ese es el pan verdadero, el pan que Dios da para vida del mundo. Poner nuestra mirada en las señales para fundamentar nuestra fe no solo es necio, sino una contradicción a la propia fe, que según Hebreos 11:1 la define como creer en lo que no he visto. Decir que voy a creer después de ver, eso ya no sería fe, y eso sería ceder a la evidencia. Pero no, aquí Jesús les dice, ustedes deben de creer, esa es la obra, eso es lo que deben de hacer, deben recibir el pan que descendió del cielo. Este es el verdadero pan, no hay otro pan, no es otro pan, no es el pan de Moisés, no es la señal hecha por Moisés, es la señal hecha por Dios, y Dios mismo es el que les trae el verdadero pan del cielo. Noten, en los versículos 34 al 40 encontramos entonces la revelación del pan de vida, la revelación del pan de vida. En el versículo 34 y 35, el pan de vida
es identificado, o más bien dicho, autoidentificado. Noten, en versículo 34, le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Noten que Jesús claramente, ahora ya entendí, ya vi que ustedes no van a entender de otra forma, lo voy a decir tan claro como sea posible: yo soy el pan de vida. ¿Sí? ¿Están dudando? ¿Todavía están esperando, viendo al cielo para ver si este trae el pan de vida que dice que va a traer igual al maná? No, yo soy, aquí estoy. Yo descendí del cielo. Noten la petición que hacen: Señor, danos siempre de ese pan. ¿Se acuerdan lo que le dice la mujer samaritana a Jesús? Señor, dame siempre de esa agua, para que no venga yo aquí y saque del pozo. ¿Se acuerdan lo que le dice Nicodemo? ¿Cómo puede hacerse esto? Jesús en las 3 secciones va a detenerse y explicarse de manera más detallada. Ellos de nuevo están pensando en el pan. Quizás piensan: así como este hizo el milagro, la señal de los panes, de la multiplicación de los panes y los peces, quizás nos va a dar más y nos va a estar dando más, y continuamente nos va a estar dando, y así lo vamos a seguir adorando y lo vamos a seguir. Si este hace esta señal otra vez, si este hace descender pan del cielo, entonces le vamos a creer, y entonces lo vamos a seguir, lo vamos a aceptar como el pan de vida que dice que es. Pero el Señor les corrige y les dice: yo soy el pan de vida. Una descripción directa y clara sobre la identificación de quién es el pan de vida. El pan de vida no es el pan físico que habían comido un día anterior, tampoco era el maná que tanto deseaban. El pan de vida es una persona, y es Jesús mismo el que está frente a ellos. Yo soy, les dice. Esta es una frase especial en Juan. Recuerden, aparecen varias veces esta frase: yo soy, y alude a Éxodo 13 al 14, cuando Moisés le pregunta: Señor, y si voy a tus hijos, al pueblo de Israel, y me preguntan ¿quién me ha enviado? ¿A quién les digo que me ha enviado? Y entonces Dios le responde a Moisés y le dice: si ellos me preguntan ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Jesús usa esta construcción en varias ocasiones en el Evangelio. No siempre está haciendo énfasis sobre su identidad divina, pero algunas veces tiene un mayor énfasis para mostrar de lo que se está refiriendo, la identificación que tiene con Jehová del Antiguo Testamento, con el Eterno, con yo soy. De hecho, en este Evangelio, en Juan 6:35, es la primera vez que se usa este término yo soy. Yo soy, en este caso, el pan de vida. Pero más adelante Jesús va a decir: yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Termina en Juan 15:1. El pan de vida es un alimento que satisface completamente y eternamente. Es todo lo que un hombre necesita, una mujer necesita, una persona necesita. No hay faltas de nada más. Todo lo que alguien pueda necesitar se encuentra en este pan de vida, en este pan vivo, en este pan verdadero, en este pan que descendió del cielo, que nutre y satisface completamente, como lo reafirma más adelante. El pan de vida provee alimento para la eternidad, es para la vida eterna, no es un alimento para la vida temporal y física exclusivamente, sino es un alimento que permanecerá para siempre y obrará para siempre y satisfacerá para siempre. Dos requerimientos importantes que presenta Jesús aquí para obtener ese pan de vida. Que dice: el que a mí viene. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Ellos están viniendo y podrían decir: checklist, ya estuvo, aquí estoy, ya cumplí eso. No, pero el que a mí viene, inmediatamente el Señor afirma
que ese pan está disponible para todo aquel que venga a Él. Más adelante nos enseñará que solo aquellos que son enviados por el Padre vendrán a Él. No solo aquellos que se acercan físicamente a Él porque ellos estaban físicamente allí, sino aquellos que espiritualmente se acercan a Él con una fe genuina, con una fe verdadera, motivada por el Padre, fruto de un nuevo nacimiento. Por el momento nos habla de su disposición de suplir las necesidades espirituales para todo aquel que venga. Quizás es un uso figurado, el mismo que se resuelve con la siguiente expresión de requisito: el que en mí cree. O sea, el que a mí viene, podría uno poder pensar, bueno, ¿y eso cómo se logra hoy? Pues no podemos ir a Jesús físicamente. Pero quizás es una forma figurada, una forma reiterativa que va a ser aclarada en el siguiente aspecto, porque le dice: nunca tendrá hambre el que en mí cree. El que está creyendo, literalmente es el que en mí está creyendo, y enfatiza ahí la acción continua de aquellos que creen. Y de hecho la continuidad es la evidencia de una fe genuina. Una fe que persevera es una fe genuina. Una fe falsa no persevera, muta, cambia, se transforma, decrece. Pero la fe genuina se mantiene, se acrecenta, se alimenta, se fortalece, cada vez es más sólida y fuerte. Entonces, esos dos resultados: nunca tendrá hambre, nunca tendrá sed. Noten esta palabra nunca que aparece ahí. Las traducciones algunas veces no nos dicen oumi, esa es una palabra, una expresión en griego que habla de una negación, una imposibilidad total, es un no rotundo. Jamás de lo jamás se ocurrirá eso. Nunca tendrá sed, nunca tendrá hambre, jamás tendrá hambre. Aquellos que han sido y que han probado el pan de vida, aquellos que han recibido el pan de vida, aquellos que han comido el pan de vida, nunca más tendrán hambre, nunca más tendrán sed. La idea es: ha suplido todo lo que necesitan. Y ojo con eso, todo lo que necesitan, no todo lo que quieren. Algunas veces nuestros hijos quieren un montón de cosas, pero no es lo que necesitan. Yo quiero esto, yo quiero, si poco le falta, pedir un cohete. Pero no es eso lo que necesitan. Lo que necesitan es comida y vestido. Es todo lo que necesitan para vivir. Y algunas veces Dios también nos lleva allí a ponernos a pensar de que lo único que necesitamos es a Cristo. Por eso esa expresión que usamos muchas veces diciendo: Cristo, con Cristo lo tengo todo y no necesito nada más. Es cierta, es verdadera. Con Cristo lo tenemos todo, no necesitamos nada más para obtener vida espiritual, para obtener salvación eterna, para obtener el favor de Dios. Es Cristo, solo Cristo, nada más. No es algo que yo pueda hacer, no es algo que yo pueda llevar a cabo, no es una obra meritoria que yo deba hacer, no es un sacrificio que yo deba hacer. Es Cristo y nada más. Nunca más tendrá hambre, nunca más tendrá sed, jamás volverá a tener sed. Noten el versículo 36, porque ahora va a profundizar esto. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, ¿qué pasa? No creéis. Tienen el pan de vida enfrente, pero siguen buscando un pan físico, siguen buscando sus cosas, siguen buscando a Dios a la manera de ellos y no a la manera de Dios. Siguen buscando las cosas temporales y no las cosas eternas. A pesar de que han visto las señales, no solo la multiplicación de comida el día anterior, sino quizás otras señales, están frente a frente al Mesías prometido y siguen negándose a creer. Aunque han visto las señales, no creéis. Y hermano, eso puede pasar aún en una iglesia. Personas que pueden ver la obra de Dios en otras personas y aún así no creer. Hay personas que pueden ver la manifestación de la obra de Dios de muchas maneras, en su providencia, en su protección, en la provisión, en cualquier área de la vida de los hermanos, los creyentes, y aún así negarse a creer, racionalizar eso. Dice: no, eso ocurrió porque, pues sí, la verdad es que así va a ocurrir, ¿verdad? No siempre es así.
Noten, después de hablarles claramente y confrontarlos, ustedes no creen, aunque les he dicho y he hecho estas señales y les he dicho quién es el pan vivo, aún así se rehúsan a creer. Noten, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Ahora viene a decirnos por qué es que ellos no creen. ¿Cuál es la razón por la que ellos realmente no están creyendo? Porque ellos no son de aquellos hambrientos del pan de vida que el Padre ha dado al Hijo. Noten, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Los hambrientos que el Padre trae al Hijo demuestra, versículo 37, demuestra tanto la soberanía de Dios como la seguridad del creyente. La soberanía de Dios para salvar son a todos aquellos que han sido dados por el Padre para el Hijo. Y la seguridad de que los hambrientos que el Padre le da al Hijo, que vienen al Hijo, no serán rechazados. No serán rechazados. Morris, este comentarista, hablando de esto, dice: a la gente pecadora nunca le parece una buena idea venir a Jesús, a no ser que el poder divino trabaje en las almas de las personas. Estas no ven ningún problema en las vidas de pecado que llevan. Antes de que una persona pueda venir a Cristo, hace falta que el Padre se la dé a Cristo. Por eso los hambrientos que el Padre trae al Hijo reciben ese pan. Es una dádiva del Padre al Hijo. Los hambrientos que el Hijo recibe y no rechaza debido a que son un regalo del Padre. La seguridad del creyente, el creyente puede estar seguro que cuando viene con un corazón sumiso, humillado, con una fe arrepentida, con un arrepentimiento genuino, no debe tener ninguna duda que Jesús, el Hijo de Dios, el pan de vida, está presto para alimentar y suplir toda la necesidad espiritual que pueda tener. No hará falta nada más, es suficiente para suplir todo lo que un hombre y una mujer necesita. Estoy como el lenguaje humanitario. No lo he hecho fuera. Es una referencia a que no será rechazado. También que no se perderá en la incertidumbre de la vida. Habrá cosas que son seguras, pero esta es la más segura de todas, porque es lo que promete el Hijo, que aquellos que vengan a Él genuinamente son guiados por el Padre y que Él no los rechazará. Eso es lo mismo que también en otro contexto, en el Salmo 51, el mismo David dice que un corazón contrito y humillado no despreciarás, no rechazarás tú, oh Dios. MacArthur, hablando sobre esto, dice: las almas que lo buscan no deben tener miedo de no estar entre los elegidos. Jesús describió a aquel que el Padre entrega al Hijo precisamente como el que a mí viene. Desde la perspectiva de Dios, hemos sido entregados por su poder soberano al Hijo. Desde nuestra perspectiva, dice MacArthur, vamos a Cristo, y por supuesto nuestro Señor nunca rechazará al que venga a Él como un regalo del Padre. Versículos 38 y 40. Este pan de vida cumple la voluntad del Padre Celestial. La voluntad del Padre es la voluntad del Hijo, no hay distinción en ella. Dice el versículo 38, todo lo que el Padre, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió. Noten allí la repetición: del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la voluntad, esta es la voluntad del Padre. El Hijo
el pan de vida, ha venido para cumplir la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nada se pierda, es que nadie de aquellos que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo queden separados de la vida eterna. Nada se perderá. La voluntad del Padre es que nada se pierda. Esta expresión allí, perderse, no habla de una destrucción o una aniquilación, sino una ruina, que nada llegue a la ruina, a la condenación, es la idea. Sino que por el contrario, en lugar de que eso ocurra, en el día postrero, el Hijo, cumpliendo la voluntad del Padre, los resucitará. Dentro del plan divino está una resurrección final. Algunos hermanos hablan de como un evento único. Ustedes quizás han escuchado de esto. Dicen, no hay varias resurrecciones, hay una sola resurrección. Pero la palabra de Dios muestra que hay cierta distinción y que deben considerarse varios actos de resurrección, aunque una sola obra de resurrección. Es una sola obra, pero diferentes actos. Al final la obra es completa, pero hay diferentes actos, hay sucesión. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:23 se habla de las etapas de la resurrección. Primero Cristo, que es la primicia, luego los que son de Cristo en su venida. Y eso habla de 1 Tesalonicenses 4:16. En Apocalipsis 24 se nos habla de la resurrección de los santos de la tribulación e inmediatamente después de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, como lo argumentaba Daniel 12:2. Pero la última será la de los incrédulos, descrita en Juan 5:29 y Apocalipsis 21:8. Estos datos, este proceso, o más bien esos aspectos de la resurrección, lo pueden encontrar en el comentario Macardo del 1 Corintios. Algunos ya los tienen, si no pueden buscarlo, pero ahí están, también en la teología sistemática. El hecho es que la voluntad del Padre es que todo el que cree en Él tenga vida eterna. El que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esa es la voluntad. Y dice Cristo, yo lo resucitaré en el día postrero. Yo lo resucitaré en el día final. Esto es una clara promesa de Dios. No quedará allí. Él lo resucitará. En el libro de Apocalipsis dicen de que sería mejor llamarlo el libro de las revelaciones. Eso debido a que hay muchas profecías que tendrán su cumplimiento. Y de hecho el libro de Apocalipsis nunca tuvo la intención de ser algo oculto, misterioso. Y eso ocurre cuando comenzamos a darle un significado antojadizo a cualquier cosa. Pero cada una de las imágenes que ahí se presentan tienen un propósito y tienen un significado, tienen una relación, muchas veces con el Antiguo Testamento. Y algunas veces el problema es que queremos aprender Apocalipsis, queremos conocer Apocalipsis y entender Apocalipsis, pero no entendemos el resto de la Biblia y entonces no podemos hilvanar de qué se está hablando o a qué se está refiriendo. Pero lo cierto es que esta revelación que Jesús está haciendo aquí acerca del pan de vida, el pan verdadero, el pan que desciende del cielo, el pan de Dios, es la revelación de aquel pan que satisface toda necesidad espiritual del hombre. Toda necesidad espiritual. A pesar que Jesucristo se va a revelar aquí como lo que realmente es, muchas personas van a dejarlo. De hecho, cuando estudiemos el versículo 60 al 71, nos vamos a dar cuenta que mucha gente dice, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? Porque en los versículos anteriores, desde el versículo 51 adelante, él va a hablar de comer la carne y beber su sangre. Y dicen, wow, eso no puede ser, ¿cómo nos vas a dar de comer sangre? Eso es algo impuro, algo contradice la ley. Pero Jesús está hablando de nuevo, en un sentido figurado, de asimilarlo, de aceptarlo, de reconocerlo como el Mesías verdadero. Sin embargo, muchos de ellos lo van a dejar. Y hermanos, cuando vamos recorriendo en el camino cristiano,
Es muy común que lleguemos a momentos donde descubramos que las cosas que siempre hemos pensado no han sido así, que nos engañaron, quizás no con mala intención, quizás la persona que nos explicó no conocía bien, pero debemos de estar prestos a atender la palabra de Dios, no lo que nuestras tradiciones nos dijeron. Que estas personas están aquí, Jesús les está hablando del pan de vida, les está presentando el pan de vida, y ahora ellos deciden no tomarlo. Hasta ahora hemos visto estas tres clarificaciones. La primera, la búsqueda del pan de vida. Luego, el desafío para el pan de vida. La tercera, la revelación del pan de vida. Y nos falta el origen del pan de vida, la naturaleza del pan de vida y la denuncia al rechazo del pan de vida, que es lo que vamos a ver en las próximas semanas cuando el Señor nos permita estudiar este libro. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos venir ante ti y a tu palabra, Señor, y sobre todo aprender de este pan de vida, el pan de vida que eres tú, Señor. Señor, permite que nadie de los que está aquí pueda irse sin recibir ese pan de vida, sin reconocer ese pan de vida, sin apropiarse de ese pan de vida. Sé que los únicos que van a apropiarse de ese pan de vida son aquellos que tú has elegido desde antes de la fundación del mundo. Y es por eso, Señor, que en esta mañana, tarde, te suplico que tú salves a aquellos que has elegido desde antes de la fundación del mundo. Te pido misericordia para aquellos que han estado negándose a recibir ese pan de vida. Te pido misericordia para aquellos que han decidido rechazar ese pan de vida. Te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros que hemos recibido ese pan de vida, porque queremos vivir con ese pan de vida. Queremos vivir proclamando ese pan de vida, anunciando ese pan de vida y llevando fruto que dé gloria a tu nombre. Te suplicamos, Señor, por esta tarde, por esta iglesia, por los hermanos de esta iglesia, por los hermanos de otras iglesias, que tú nos ayudes a proclamarte, a proclamar tu verdad y tu evangelio a todo el mundo. Ayúdanos, Señor, a honrarte con lo que hacemos, con lo que decimos, a honrarte con lo que pensamos. Gracias te damos, Señor, y sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén y amén.